Hoy en esta noche empezamos una serie nueva. Vamos a estar hablando acerca de la obediencia. Interesante el tema, ¿verdad? Porque la obediencia es una de las cosas más difíciles para la humanidad. El problema más grande cuando inició todo este cuento, Adán y Eva, si usted recuerda el pecado de Adán y el pecado de Eva, fue la desobediencia. Y el día de hoy nosotros seguimos luchando y el diablo nos sigue robando y nos sigue quitando y nos sigue sacando del jardín del Edén y nos sigue sacando de la tierra prometida por una cosita, la desobediencia. Y yo quiero decirle que la obediencia activa tantas cosas en nuestra vida. Y yo siento de parte del Señor, y no me lo va a creer, pero he estado soñando despierto bastante en estos últimos tal vez meses, soñando y preguntándole al Señor, Señor, ¿será posible lo que estoy soñando? Y a veces quiero callar el sueño que Dios ha puesto en mi corazón, pero regresa con mayor fuerza. Yo quiero decirle que lo que yo percibo en mi espíritu que Dios tiene para nosotros en estos próximos meses, se va a requerir de gente que tenga la valentía de ser obediente. Le puedo decir que si no hubiera sido por la obediencia, Jericó jamás hubiera caído. Se levantó Josué y dijo, vamos a darle 7 vueltas al muro, pero todos callados. A la 7ª vez, el 7º día, vamos a dar 7 vueltas ese día, y a la 7ª vuelta todos vamos a gritar. Todos, no algunos, todos. ¿Se requería de qué? Obediencia. Si el pueblo no hubiera sido obediente, no hubieran alcanzado la victoria que Dios tenía para ellos en ese día. ¿Y qué tan importante es para nosotros entonces obedecer? Es bien importante y es algo que tenemos que empezar a practicar en las cosas mínimas, ¿sí? En las cosas mínimas. Y Dios siempre nos prueba en las cosas pequeñas, en las cosas mínimas. A veces estás tú en algún lugar y el Señor te habla de algo que parece insignificante, ¿verdad? Escuchaba al pastor Greg Rochelle y él hablaba acerca de una ocasión que él estaba en un servicio y pues estaba la alabanza y él estaba adorando al Señor y de repente voltea a ver y ve a una persona pues que se miraba como de escasos recursos y de repente él tiene un sentimiento. ¿Sí? No escuchó una voz audible, simplemente tuvo un sentimiento y ese sentimiento le decía, ve y dale todo lo que tienes en tu billetera. ¿Sí? Y este hombre dijo, bueno, Señor, ¿eres tú? ¿No eres tú? Porque siempre cuando es la voluntad de Dios usted lo duda. Yo me he dado cuenta de algo, que cuando es la voluntad de Dios usted lo duda, pero para hacer otras cosas no lo duda. ¿Sí? Usted le dice a alguien, hermano, espero verlo el miércoles o el domingo, pues si Dios quiere, ¿verdad? Ok. Pero después se bailan y usted ya no los ve por un mes completo. ¿Y qué pasó? Pues ahí sí no había que buscar la voluntad de Dios, ya sabía 100% lo que quería hacer. Es que increíble cómo nosotros, ¿verdad, mis amados hermanos? Hemos creado este sistema donde cuando se trata de hacer la voluntad de Dios, preguntamos, tengo que averiguar si es la voluntad de Dios. Cuando se trata de hacer mi voluntad, no pido permiso, ni pregunto por qué camino irme. Amén. Agarro mis maletas y me voy, me desaparezco y no estoy, ya no estuve y ya regresé. Amén. Y este hombre, este pastor dice, Señor, ¿será tu voluntad? Bueno, Señor, creo que es tu voluntad. Saca la billetera, la abre y solo tenía $5. Y dice, ay, Señor, me siento mal, $5 nada más. ¿Será que lo debo de hacer? Finalmente dice, bueno, lo voy a hacer. Saca los $5. Va a donde está la señora, porque la señora está alabando al Señor y le toca
dice, perdone que la interrumpa en su tiempo de adoración. Le dice, déjeme, le doy esto, le di los $5 y se da la vuelta rápido para irse porque no quiere ni siquiera, qué vergüenza, $5. Y en eso la señora dice, hey, ven para acá. Y voltea y empieza la señora, gracias Señor, a hacer un escándalo. Y aquel lo que quiere es, trágame tierra, ¿dónde me escondo? Solo $5 le doy. Y mira la reacción que está teniendo. Y ya me iba yo, y dice, no, espérate, ven. Y dice, pues déjame te cuento qué es lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Le dice, mira, yo le dije al Señor, hoy en esta noche no me quiero perder el servicio, pero ya no tengo gasolina para el carro. Y Señor, solo me queda para llegar y de regreso ya no sé cómo le voy a hacer. Pero yo quiero estar en tu casa, Señor. Quiero ir a adorarte, Señor. Yo quiero ir a rendirte, Señor, un acto de presencia. Quiero honrarte con mi presencia en el templo. Yo quiero estar ahí, Señor. Y yo no sé cómo me voy a regresar, Señor. Y tú ahorita me acabas de dar lo que necesito para regresar. Wow, dice, qué tremenda bendición. Pero luego se recordó que esos $5 eran los $5 que él iba a usar para comprarse una cenita después del servicio. Dijo, bueno, pues al menos la hermana quedó bendecida. Se termina el servicio, recibe la palabra, se siente satisfecho pero con hambre. ¿Sí? Y entonces cuando va de salida se acerca a un hermano y dice, hey, vamos a comer. Dice, no, ¿sabes? Me voy a ir a la casa. Dijo, no, ¿sabes qué? Yo te invito, yo pago. Y dice que en esa noche, por los $5 que le entregó, se compró una hamburguesa de $8 esa noche. Pero dice que en otra ocasión, muchos años después, estaba en una experiencia similar, estaba adorando al Señor, volteó a ver, vio a alguien con necesidad y el Señor le dijo otra vez, da todo lo que traes en la billetera. Y dijo, bueno, Señor, aprendí de la vez pasada, voy a ser obediente porque ya me di cuenta que cuando yo obedezco, abro la puerta para bendiciones en mi vida, activo bendiciones en mi vida. Eso es algo que usted tiene que entender hoy. La obediencia activa bendiciones en su vida. Amén. Entonces saca la billetera y la abre y encuentra que lo único que tiene son $100. Para no alargar la historia, no obedeció al Señor. Se quedó con los $100. Pero dice el pastor Greg, hasta el día de hoy, me pregunto qué bendiciones no hubiera activado en mi vida si hubiera obedecido. Y no solo eso, me pregunto qué impacto hubiera tenido en la vida de esa persona si yo hubiera dado lo que el Señor me mandó a hacer. Entonces, con esto yo le quiero hablar acerca de la bendición de la obediencia, pero ni siquiera voy a entrar mucho al tema de la obediencia porque hay unos requisitos de antemano, amén, para que nosotros empecemos a escuchar a Dios, para que nosotros empecemos y nos alistemos para dar ese paso de obediencia, para que nosotros digamos, ahora sí, Señor, háblame, escucho, heme aquí, estoy listo para actuar, Señor, ¿sí? Cuando nosotros no podemos llegar a ese nivel, al menos que nosotros encontremos estos requisitos de antemano. Y de eso quiero hablar hoy. Ni siquiera les quiero hablar de ser obedientes, ¿sí? Porque antes de llegar a ser obedientes hay unos requisitos de antemano que nosotros debemos de cumplir con ellos primero. Amén, ¿sí? ¿Sí me entiende? A veces ni estamos al nivel ya de obedecer, todavía ni estamos en ese nivel. Amén. Ni hemos entrado por la puerta. Y, Señor, háblame, quiero estar en tu voluntad. Y dice el Señor, espérate, hay unos requisitos de antemano y no los estás cumpliendo todavía. Hay que cumplir estos requisitos primero y luego yo voy a sentirme en la libertad de hablar contigo. Voy a sentirme en la libertad de decirte qué es lo que tienes que hacer. Y de ahí vas a empezar a descubrir bendiciones. Yo lo que sé de seguro, hermanos, y es que Dios tiene planes ya. Tiene planes de bendición, planes grandes para nuestras vidas. Él ya planificó algo especial, pero solo los que están dispuestos a dar pasos de obediencia van a poder disfrutar de los beneficios que Dios tiene para sus vidas.
Mire, yo estoy consciente que lo que Dios quiere hacer en esta congregación es algo único, es algo especial. Ahora, sin ir tan lejos a esta congregación, lo que Dios quiere hacer en mi vida es algo único y algo especial que requiere obediencia de mi parte. Dios me ha hablado, amén. Me ha hablado audiblemente. Si usted estuvo aquí el domingo, escuchó que Dios me habló audiblemente. Pero antes de que me hablara audiblemente, ya me había hablado hace meses lo que yo recibí este domingo. Pero antes de que Dios me hablara hace meses, usted sabe que esto ya lleva años de que el Señor me lo había dicho. O sea, fue una confirmación de algo que yo había recibido de hace años. Entonces, yo lo que entiendo ahora es que el Señor nos dice, mira, te estoy confirmando, te estoy hablando, ahora lo que falta es que te des el paso de obediencia. Y una de las cosas que yo le estoy pidiendo al Señor es que me dé la valentía para ser obediente, porque se requiere valentía para obedecer al Señor. Porque regularmente cuando Dios te dice que des el paso, todavía no te ha puesto el piso. Amén. Cuando Dios te dice que des el paso, no hay recursos. Amén. Cuando Dios te dice que des el paso, te está pidiendo que entres a algo en lo que nadie más ha entrado, o quizás otros han entrado y no han tenido éxito. Amén. Entonces, cuando Dios te está llamando a hacer algo, uno no sabe a lo que Dios lo llama. Y me impacta lo que dice el Salmo, capítulo 119, y si lo quiere apuntar, o ahí me alcanza. Salmo 119, versículo 105, dice lo siguiente: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Yo quiero que usted entienda algo acerca de las linternas, acerca de las lámparas. Cuando usted camina con una linterna en la noche, esta linterna solo alumbra a unos cuantos pies delante de usted. ¿Alguien me oyó lo que le estoy diciendo? Solo alumbra a unos cuantos pies delante de usted. El Señor nos está diciendo: cuando yo te revelo mi palabra, te estoy revelando nada más unos cuantos pies de lo que yo voy a hacer en tu vida. Amén. Y muchas veces nosotros no queremos, yo por lo menos, lo que yo quiero en mi vida es ver ya el camino hasta el final. Quiero ver todo lo que está pasando alrededor. Quiero asegurarme de los riesgos. Quiero asegurarme de todo lo que está sucediendo. Y esta lamparita que el Señor me ha dado, lo único que alumbra son los pasos que están delante de mí. Amén. El Señor dice: da los 4 pasos que te alumbro. Y cuando des esos 4 pasos, entonces vas a alumbrar los próximos 4 pasos en tu vida. Amén. Y es lo que el Señor nos enseña acerca de la obediencia. Cuando nosotros recibimos instrucción del Señor, no vemos todo lo que queremos ver, sino que solo vemos como 4 pasos delante de nosotros. Lo interesante de esto, mis amados hermanos, es que nosotros no vamos a ver nada nuevo en nuestras vidas, al menos que nosotros demos esos 4 pasos primeros. Y muchos están diciendo: ¿esto es todo lo que el Evangelio tiene para mí? Me siento estancado. No es que esté estancado, no es que esto es todo lo que Dios tiene para su vida. Lo que pasa es que usted solo dio 4 pasos y de ahí no se ha movido. No es que Dios no tenga más, es que usted está obedeciendo menos. Amén. Y cada paso que nosotros damos, Dios nos refleja y nos enseña algo más acerca de Él. Nos enseña algo más acerca de nosotros. Amén. Yo les decía la vez pasada, es como aquellos cuartos de largos pasillos en los hospitales que la luz se activa cuando usted pasa por ahí. Y usted entra a ese hospital, está oscuro, solo hay luz donde usted está. Y cada paso que usted da activa la luz de ese cuarto en el que usted entra. Cuando nosotros somos obedientes al Señor, cada paso que nosotros damos activa algo nuevo en nuestras vidas, activa algo nuevo acerca del plan y el propósito de Dios en nosotros, activa nuevos recursos en nuestra vida, activa nuevos dones en nuestra vida, activa nuevas habilidades en nosotros. Pero es cuando damos ese paso de obediencia. Su palabra me dice que Él lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. Solo me alumbra 4 pasos, pero si yo me atrevo a creerle a Dios y yo me atrevo a tener fe y doy esos pasos, entonces el Señor va a revelar más. Va a revelar más a mi vida. Yo no sé dónde usted se encuentre hoy,
pero yo me encuentro listo para dar esos pasos. Ahora diría como el Chapulín Colorado, síganme los buenos. Pero eso requiere obediencia. Amén. Ahora, el Señor nos está diciendo, síganme los buenos. ¿Sí? Y de ahí estoy yo dispuesto a obedecer al Señor. Se lleva valentía, se lleva creerle al Señor. Amén. Se lleva fe. La obediencia, mi amado hermano, no es otra cosa más que un acto de fe, un acto de confianza. Decirle al Señor, te creo y voy a dar ese paso de fe. Muy bien, pero hoy no vamos a hablar tanto de obediencia. Vamos a hablar más de los requisitos de antemano, los prerequisites. Amén. Vamos a hablar de lo que usted necesita antes de que usted pueda dar ese paso de obediencia en su vida. ¿Está listo? Amén. Amén. Y si no está listo, ya arranqué anyway. Primera de Samuel, capítulo 3. Abra su Biblia conmigo en Primera de Samuel, capítulo 3. Aquí hay tanto que el Señor nos está hablando. Y yo me siento tan emocionado porque sabe que si el Señor toca su corazón en esta noche, y si usted deja que el Señor toque su corazón y que lo transforme, ¿sabe qué? Eso nos garantiza a nosotros un camino hacia el propósito de Dios, un camino a la visión que Dios tiene para nuestras vidas. La primera cosa que yo le voy a decir en esta noche, deje de ver lo que se ve y empiece a ver lo que oye. Se lo digo otra vez, deje de ver lo que ve y empiece a ver lo que oye. Porque no es por vista, dice el Señor, que nosotros no andamos por vista, nosotros es por fe que caminamos. Amén. Así que deje de ver lo que ve con sus ojos y empiece a ver lo que escucha con sus oídos, con su oído espiritual. Primera de Samuel, capítulo 3. Samuel llega a ser un gran profeta de Dios. Le echo a perder el final de la historia. Llega a ser un gran profeta del Señor. Unge a Saúl como rey. Bueno, antes de ungir a Saúl como rey, Samuel termina quitándole el lugar a Elí, uno de los sacerdotes. Él se queda como juez. Por muchos años sirve de juez. El Señor lo usa grandemente. Después el Señor lo levanta y lo usa para afirmar, para confirmar a Saúl como rey. Y después el Señor lo vuelve a usar para ungir a David como rey. Y después nosotros vemos a Samuel que Dios lo usa de una forma increíble cuando está con David y Saúl se enoja y le manda soldados para que le hagan daño. Y ahí está Saúl, ¿sí? En contra de Samuel, y viene y cae la unción del Espíritu Santo sobre el enemigo de Samuel y Saúl cae y empieza a profetizar. Samuel, un hombre de Dios, definitivamente un campeón al cual nosotros debemos de admirar. Aquí nosotros vemos la vida de Samuel cuando el Señor llama a Samuel. Yo quiero decirte algo hoy en esta tarde a ti. El Señor te está llamando a ti. Te está llamando a que dejes de ser alguien que asiste a la iglesia y que seas una persona que contesta el llamado que el Señor está haciendo en tu vida. Amén. Y muchos dicen, sí, Señor, yo quiero recibir tu llamado y quiero ir en pos de tu llamado. Bueno, lo primero que hay que hacer es que tenemos que estar listos para ser obedientes a lo que el Señor quiere que hagamos. Amén. Dice la palabra de Dios, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día, y qué interesante. Dice, la palabra de Jehová escaseaba y el resultado de eso es que no había visión. Quiero decirle que cuando nosotros no tenemos una relación con Dios, se nos acorta la visión. Ya no vemos lo que Dios quiere que veamos, vemos lo que está delante de nosotros. Nos volvemos gente que tiene que ver de cerca las cosas, ¿sí? Y le cuesta aún de cerca ver lo que está delante de Él. Cuando nosotros perdemos
la palabra de Dios en nuestras vidas, cuando dejamos de escuchar la voz de Dios en nuestras vidas, cuando dejamos de leer su palabra buscando que Dios nos hable, entonces perdemos la visión. Dice la palabra de Dios que no había palabra de Jehová en aquellos días, y por eso el resultado, tampoco había visión. Nadie tenía sueños para su futuro, nadie. Y es lastimoso que eso es exactamente lo que está pasando en nuestra cultura. Hace algunos años se escribió en los libros de la historia que esta fue la primera generación a la que le preguntaron si ellos creían en un mejor mañana, y dijeron que no lo creían, que no esperaban que el día de mañana fuera mejor que el día de hoy. ¿Qué está pasando? Por falta de la palabra de Dios está habiendo una escasez de visión. Es tiempo de restaurar el amor por la palabra de Dios, amén. En Torre de Refugio y Fortaleza es tiempo de restaurar el amor por no solo la palabra leída de Dios, sino por la palabra que escuchamos directamente de Dios, porque eso va a causar en nosotros visión, que empecemos a ver lo que ya veo. Ya veo. El resultado es que Dios ha estado hablando a mi vida. Y cuando Dios está hablando a mi vida, empiezo a soñar, empiezo a tener visión, empiezo a sentirme loco en el Señor, libre. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué pasa cuando usted se aleja de la palabra de Dios? Cuando usted se aleja de la presencia de Dios, empieza a perder la visión para su vida, pierde visión para la vida de sus hijos, pierde la visión para su matrimonio, pierde la visión para su trabajo, y usted se vuelve en una persona miserable, en una persona deprimida, en una persona que no tiene esperanza, en una persona que nada puede salirle bien. Todo siempre me salen mal las cosas, siempre, y jamás puedo ver más allá de la circunstancia que está delante de mí. ¿Qué está pasando? La escasez de oír la voz de Dios, la escasez de escuchar la palabra de Dios está causando una falta de visión en mi vida. ¿Sí? Está causando una falta de visión en mi vida. Escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Versículo 2. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecer, a este le faltaba palabra, de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Vaya, dijo aquel. Fue y se acostó. El 6 dice: y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Yo no sé si tú has estado escuchando recientemente que Dios te está llamando. Amén. Te está llamando, y ojalá que alguien esté oyendo que Dios le esté llamando, y ojalá que no sea yo el único al que Dios está llamando. Y bueno, si es, pues gloria a Dios, ¿verdad? Me siento especial. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, estás loco, yo no te he llamado. Vuélvete, acuéstate, déjame dormir, que es de madrugada. Y Samuel, oiga esto, no había conocido aún a Jehová. Estaba en la casa de Jehová, pero no había conocido a Jehová. Muchos estamos en la casa de Jehová y no conocemos al dueño de esta casa. Amén. Amén. Es tiempo de conocer al dueño de esta casa, porque qué fácil es venir y vivir en una religión. Eso lo hace, mire, el 90% de Odessa, el 90% de Midland, el 90% de West Texas vive en una religión. Qué fácil es hacerlo, todos lo hacen. Yo no quiero eso para mi vida, y ojalá que usted tampoco. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. Conozca a Jehová. Voy a empezar una campaña. Conozca a Jehová. Así como los católicos levantaron una campaña: vuelve a la madre iglesia de la madre, algo así dice, ¿verdad? Vuelve al catolicismo
fieles, o no sé cómo es que dice. Voy a empezar yo una campaña, conoce a Dios. Porque si hay algo que nos falta es conocer a Dios. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni a la palabra de Jehová. Oiga, no conocía a Jehová, tampoco conocía la palabra de Jehová. No, la palabra sí la conocía, pero la palabra de Jehová no le había sido revelada. Nosotros podemos venir a escuchar. Usted me está escuchando, ¿verdad? Sí, o se está haciendo que me está escuchando. Una de las dos, no le hace. Sí, pero está aquí, me está oyendo, pero la palabra, escuchábamos este domingo y lo vuelvo a repetir, no ha sido revelada. Conocemos la palabra, algunos versículos de memoria, ¿verdad? Las mujeres ya se memorizaron algunos versículos, conocen la palabra, pero todavía no tienen la revelación de esa palabra, saben acerca de Dios, pero no conocen a Dios. Ese es un problema grave para Samuel. Dios estaba a punto de hacer algo en la vida de Samuel, pero habían dos problemas. Primero, él no conocía a Dios. Y segundo, aunque conocía la palabra no le había sido revelada. Problemas, los dos problemas que estamos viviendo aquí. No conocemos a Dios y aunque sabemos la palabra, no sabemos aplicarla. No sabemos aplicarla a nuestras vidas. Dice el versículo 8, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová era el que estaba llamando al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Interesante, y muy interesante aquí. Dios tiene sistemas. No es como yo quiero. Amén. No es a mi manera. No es a mi forma. Porque Dios llamó a Samuel tres veces. Y porque Samuel no se sujetó al sistema de Dios, Dios no le contestó. Le dijo Elí, es Dios el que está hablando. Mira, esta es la forma en la que hablas con Dios. Esta es la forma en la que te conectas con Dios. No es a la forma que tú quieres. ¿Sí? Eso de la alabanza a mí no me gusta, hermano, pero yo como oro fervientemente, usted debería verme orar. Eso de la oración, pero yo como leo la Biblia, hermano, usted me debería, soy un fenómeno para leer la Biblia. Eso de ir a la iglesia, pastor, tengo tanto que hacer, pastor. No, Dios tiene un sistema y si usted no se sujeta a ese sistema, olvídese que Dios va a hablar con usted. Amén. Sí, olvídese que Dios va a hablar. Entonces, yo no sé si usted, pero yo quiero aprender ese sistema, porque yo quiero hablar con Dios. Yo quiero escuchar a Dios. Yo quiero ver a Dios obrando en mi vida. Entonces dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, había aprendido el sistema de Dios, amén. Había aprendido el sistema del reino de Dios. Dijo Samuel, habla, porque tu siervo oye. En otras palabras, Señor, puse mi social media a un lado, Señor. Puse las redes sociales a un lado, Señor. Padre, apagué la televisión. Padre, me metí a un cuarto a solas y te estoy poniendo completa atención. Háblame, que estoy listo para oír. Entonces yo quiero que entendamos algo. Antes de que Dios hablara con Samuel, Samuel tuvo que llenar unos requisitos de antemano. Y yo quiero que nosotros entendamos que antes de que Dios nos hable, porque yo no sé cuántos quieren oír de Dios. Amén, ¿quieren oír de Dios? Para eso hay unos requisitos que nosotros debemos de llenar antes de que Dios nos hable. Ahora yo quiero que entienda algo acerca de Samuel. Samuel pudo escuchar la voz de Dios porque él había sido posicionado en el lugar correcto. Amén. Samuel pudo escuchar la voz de Dios porque él había sido posicionado en el lugar correcto. Usted recuerda a Ana, la madre de Samuel, ¿sí? Ella, después de unos 3 años de tener a Samuel, ella lo llevó al templo y lo dejó en el templo.
Lo puso en el lugar donde ella había prometido que lo iba a dejar. Aparte de vivir en el templo, la palabra de Dios dice que él ministraba a Dios debajo del liderazgo de Elí. Estaba en el lugar correcto, amén, y estaba haciendo lo correcto. Qué importante son estas dos cosas. Estaba en el lugar correcto, haciendo lo correcto. Él estaba en un lugar donde él tenía acceso a la presencia de Dios. Y yo quiero decirle que no es cualquier lugar en el que nosotros podemos escuchar a Dios. No es bajo cualquier cobertura, no es en cualquier local donde nosotros escuchamos al Señor. Entonces, hay tres cosas básicas, las tres cosas esenciales que yo quiero que aprendamos hoy en nuestra vida. Estas cosas se tienen que ordenar para que nosotros tengamos la capacidad para escuchar a Dios. Lo primero, el lugar. El lugar es importante. Samuel pudo escuchar a Dios porque estaba en el lugar indicado. Estaba en el lugar correcto. A mí me da pena el día de hoy, esta cultura piensa que el reunirse en una congregación no es importante. Pero la palabra establece y lo deja bien claro que el Señor envía bendición y vida en la comunión de los santos, en la armonía de los santos. Cuando se juntan, ahí es donde el Señor envía bendición y vida. Pero veamos lo que dice Génesis. Vaya conmigo, Génesis capítulo 28. Génesis 28, versículo 11. El lugar es importante. Tenemos que estar en el lugar donde Dios puede hablar a nuestras vidas. Dice así la palabra de Dios. Y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera. Y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra. Y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella. El cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Qué pasó? Estaba en el lugar indicado. La primera cosa que usted y yo necesitamos para poder escuchar la voz de Dios es que tenemos que estar en el lugar indicado, en el lugar de encuentro. Amén. Tenemos que estar en el lugar. Samuel escuchó a Dios porque estaba en el lugar indicado. Amén. Este hombre escuchó a Dios. ¿Por qué? Estaba en el lugar indicado. Ni cuenta se dio que había entrado a la casa de Dios. Estaba en la casa de Dios. Y cuando se acostó a dormir, ¿qué pasó? Como estaba en el lugar indicado, empezó a hablar Dios. Como estaba en el lugar indicado, empezó a hablar Dios. Como estaba en el lugar indicado, empezó
a hablar de Dios. Yo no sé si usted me está siguiendo aquí el hilo o si ya lo perdí en la piedra donde aquel estaba dormido. Estaba escuchando a Dios porque estaba en el lugar indicado. ¿Usted quiere escuchar a Dios? Tiene que estar en el lugar indicado. Amén. Tiene que estar en el lugar del encuentro con Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios en Hechos. Si puede rápidamente vaya, si no ahí me alcanza después porque no puede esperar. Hechos capítulo 9, versículo 3, hablando de Saulo de Tarso, en el lugar del encuentro. Dice la palabra de Dios: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, un lugar indicado, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El versículo 6 dice: él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. ¿Por qué es que Saulo escuchó a Dios? Estaba en el lugar indicado, estaba en el lugar del encuentro, estaba en el lugar donde Dios estaba. ¿Usted quiere escuchar la voz de Dios para recibir una palabra que es digna de obedecer? Tiene que estar en el lugar indicado. Antes de que nosotros podamos ser obedientes, en primer lugar, tenemos que presentarnos al lugar indicado. Si no, no vamos a oír nada. No sé, no oigo a Dios. ¿Será que Dios sigue hablando? Sí. Lo que pasa es que usted no está en el lugar indicado. Tiene que estar en el lugar indicado. Mire lo que dice Éxodo capítulo 3. Rápidamente, ahí al Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 3, dice la palabra del Señor: y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó, oiga, ¿dónde llegó? A Horeb. ¿Qué es Horeb? El monte de Dios. Ni sabía a dónde iba Moisés, pero llegó al lugar del encuentro. Amén. Yo no sé cuántos perdidos tenemos aquí, pero yo ojalá que el Señor nos guíe al monte del Señor. Amén. Yo ojalá que el Señor nos lleve y nos conduzca hacia el occidente del desierto y nos llegue al monte de Dios. Y dice el versículo 2: y se le apareció el ángel del Señor. ¿Por qué? Estaba en la casa de papá. ¿Qué más se le iba a aparecer? Si se le está apareciendo el diablo a usted, está en la casa equivocada usted. ¿Sí? Que el diablo me empuja, que el diablo me trae, que el diablo me oprime, que está en la casa equivocada, mi brother. ¿Sí? Se equivocó de dirección. Porque si usted va al occidente del desierto y llega al monte de Dios, lo que se le va a aparecer es el ángel de Dios. Amén. ¿Alguien puede alabar al Señor? Gloria a Dios. Y dice: y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y Moisés miró, y aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Oiga, esto me recuerda a lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana. Mira, tú me estás ofreciendo, yo te estoy pidiendo a ti agua, pero si tú supieras quién soy, entonces serías tú quien me pediría agua. Pero ¿cómo te voy a pedir agua si no tienes ni cubeta para darme agua? Y le dice: si tú tomaras del agua que yo te ofrezco, jamás, ¿qué le dijo? Jamás, ¿qué le dijo? Jamás volverías a tener sed, no te vas a saciar. Es lo mismo que estaba pasando con la zarza, ardía y no se consumía. Yo no sé si usted, pero yo siento que Dios me está hablando en esta noche. Entonces dijo Moisés: me acercaré ahora para ver esta maravilla que nos atrae, ¿verdad? La presencia de Dios nos atrae. Yo no sé si usted se siente atraído. Yo le mandaba a decir este miércoles en la mañana, le mandaba a decir a los líderes: tengo ganas de estar en la casa del Señor. Tengo ganas. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, cuando usted ve la presencia de Dios, esa presencia lo atrae. Si usted todavía está luchando con venir o no venir a la iglesia, o algo no le está atrayendo,
ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema, dice, me acercaré, porque le atraía, se quedaba maravillado de lo que estaba pasando. El versículo 4, cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó. ¿Quién? Dios lo llamó. ¿Quién fue? Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Entonces él dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Para que Dios nos hable, en primer lugar, nosotros tenemos que estar en el lugar adecuado. Dios le habló a Samuel porque Samuel estaba en el lugar indicado. Amén. Dios le habló a Moisés porque Moisés estaba en el lugar indicado. Amén. Dios le habló a Saulo porque Saulo estaba en el lugar del encuentro con Dios. Algo que tenemos que hacer nosotros antes de creer que le podemos obedecer a Dios es ponernos en el lugar donde tenemos que estar. Tenemos que estar en el lugar donde tenemos que estar. Christine de Clario creo que canta y dice, no hay lugar más alto que estar a tus pies. ¿Qué es el lugar que te pertenece a ti? El lugar de tu encuentro a los pies del Maestro. ¿Cuál es el lugar de tu encuentro? Cuando estamos aquí adorando y alabando el nombre de Jesús. ¿Cuál es el lugar de tu encuentro? ¿Cuál es la posición de tu encuentro? Con manos arriba, con manos al cielo, con un corazón humillado delante de Dios, con una boca que no se calla, una boca que no se cierra, una boca que no puede dejar de alabar el nombre de Dios porque usted cree en lo que Dios está haciendo con usted. Yo no sé si usted me lo cree hoy. Qué importante es estar en el lugar correcto. Para Samuel el templo fue el lugar correcto. El primer requisito. Antes de que nosotros podamos ser obedientes, el primer requisito es estar en la casa del Señor. Dijo el salmista, porque se me hace que sabía algo de esto, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, estar yo en su templo. Es que hay un secreto ahí, porque si yo estoy en su templo, si estoy en la casa de Dios, si estoy en el lugar indicado, Dios me va a hablar. Dios me va a hablar, téngalo por seguro, que si usted está en el lugar indicado, Dios le va a hablar. Eso, mire, mi amado hermano, eso ni lo dude, Dios le va a hablar. Yo lo he comprobado por años, por años. Le voy a decir que no ha habido un evento al que nosotros nos hemos ido con mi esposa a donde no nos llaman. Hey, vengan para acá. Porque nosotros siempre que vamos listos para escuchar. Recuerdo cuando a mi esposa Laura la estaban reconociendo como pastora de las asambleas, ministro de las asambleas de Dios. Y recuerdo que el predicador, yo nunca lo había visto, hasta después me di cuenta que he's a big shot. Hasta después me di cuenta que él es la gran cosa, hermanos, ¿sí? Después que lo vi en la televisión, en un evento nacional, traduciéndole al reverendo Samuel, ¿cuál es su apellido? Rodríguez. Y dije yo, wow, no es cualquier persona este hermanito. Y lo estábamos oyendo predicar y wow, y yo sentía la unción de Dios ya fluyendo algo dentro de mi espíritu, tan lindo lo que Dios estaba haciendo. Y ya pasan a hacer la ceremonia, todo ese asunto. Y él dice, vamos a orar. Y empieza a orar y a orar y a orar. Y sabe que yo sentí cuando pasó así enfrente de mí. Y dijo, no me puedo ir. Se regresó. Estábamos en el lugar adecuado. Nos puso manos, te recuerdas, mi amor. Y nos dio una palabra que se está cumpliendo ahorita. ¿Verdad que sí? Nos dio una palabra. Nos puso manos y nos profetizó una palabra para hoy. ¿Esto fue hace cuánto? Un año. Hace un año. Y nosotros estamos viendo hoy que se va a empezar a cumplir esa palabra que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Estamos en el lugar adecuado. Estar en el lugar adecuado no quiere decir que usted tiene plantados los pies en la iglesia. No, estar en el lugar adecuado quiere decir que su corazón está así con Dios, mire. Así pegado, ¿verdad que sí? Está pegado así con Dios, amén. Está así pegado con Dios. Porque usted puede estar aquí y dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que usted puede estar. ¿Sí? Dice, con sus labios me alaban, pero sus corazones también lejos. Entonces, tienen que ser las dos cosas. Tenemos que estar en el lugar adecuado, pero con el corazón bien apegado. Bien apegado a Dios, amén. Entonces, yo le garantizo una cosa. Usted apega su corazón a Dios,
usted apega su compromiso a la casa de Dios, yo le garantizo que cualquier lugar que usted vaya, le va a hablar Dios. Eso no lo dudo. Lo hemos comprobado por años con mi esposa. Los pastores lo han comprobado por años. Así es. Para que Dios te hable, en primer lugar, tienes que estar en el lugar correcto. ¿Sí? Eso no se acaba aquí. Hay 2 requisitos. Aquí voy con el segundo. ¿Listo? El segundo requisito, debemos de estar activos, trabajando, sirviendo. ¿Qué dice la palabra acerca de Samuel? Samuel estaba en el templo, pero ¿qué estaba haciendo? Ministraba a Dios debajo del liderazgo de Elí, que estaba sujeto a alguien más. Estaba sujeto y trabajando. Ay, Dios guarde hablar de sujeción. Sí, ni lo hablamos en la junta de matrimonios, ni lo hablamos en la iglesia, ni en las juntas de liderazgo. La sujeción, pastor, no me hable de sujeción. Pues Dios no le va a hablar tampoco a usted, porque si no hay sujeción, tampoco hay palabra de Dios para usted. I'm sorry, pero lo siento. Y qué dura cosa. Yo sé que esto es amargo, este trago sí va a ser amargo, y por eso lo dejé para ahorita, lo dejé para el final, ¿sí? Pero si usted no se sabe sujetar, no sabe obedecer, olvídese que Dios le va a hablar. Si usted no está servicial para servir, olvídese que Dios le va a hablar. Es que no se trata de, es que a mí sí Dios, no, nada que a mí sí Dios. Dios tiene un sistema, y si usted se mete debajo del sistema de Dios, Dios va a hacer lo que Él dijo que Él va a hacer. ¿Sí? Y de hecho, mire, les voy a decir desde ya, no me diga pastor, al menos que esté dispuesto a someterse a lo que se le va a decir. Dígame Aarón mejor. Prefiero eso. ¿Sí? Amén. Dígame Aarón mejor. Ahora, si está dispuesto a sujetarse, entrémosle, démosle shine, le doy la bendición para que Dios le hable. ¿Sí? Hermanos, I'm sorry, yo sé, pastor tan duro, sí, yo sé, I'm sorry, es la verdad. Si usted quiere de verdad que Dios le hable, y yo no sé, yo quiero que Dios me hable en este año, antes de que se termine, nos dijo el Señor, este domingo, nos dijo el Señor, this last quarter is your quarter. Amén. Este último trimestre es tu trimestre. ¿Sabe qué? Yo me puse los zapatos para correr y a ver a dónde nos va a llevar el Señor y qué va a hacer el Señor en nuestras vidas. Y voy a decirle una vez más que me sigan los buenos. ¿Sí? Que me sigan los buenos. Y es lo que Dios nos está diciendo. Síganme los buenos. Pero, en primer lugar, hay que estar en el lugar correcto. No solo físicamente, emocionalmente. En segundo lugar, tenemos que estar sirviendo, sujetos. Servir en sujeción. Porque servir es bien fácil decir yo sirvo, pero no sujeto. Hay gente que dice Jehová es mi pastor y por eso ando allá por todos lados, yo haciendo aquí, yo haciendo allá, y su pastor sabe dónde anda. No sabe. Es que Jehová es mi pastor, él sí sabe. Y su pastor de acá él no sabe dónde ando, ¿verdad? No, hay que sujetarse, estar en sujeción, y no siempre nos gusta, ¿verdad? Pero entendamos algo. Samuel ministraba a Dios debajo del liderazgo de Elí. Moisés cuidaba de las ovejas bajo la supervisión de su suegro Jetro. Saulo llevaba la autorización del sumo sacerdote. Amén. ¿Se da cuenta? Dios no le habla a los insujetos. Tampoco le habla a los que no quieren servir. Amén. Por eso es que a mí me interesa que todos se metan a servir al Señor. ¿Sí? Porque la gente que no sirve al Señor no oye del Señor. Amén. No escucha. Y no seamos como el pueblo de Israel. El Señor, ¿sabe cuál era el plan original de Dios? El plan original de Dios era hablar directamente con el pueblo de Dios. Y les dijo, Moisés, hazme cita con todo el pueblo, tráemelos al monte. Y se los trajo el Señor al monte. Y de repente empezaron los relámpagos y la gloria de Dios, y les dio miedo. Dijeron, no, Señor, ¿sabes? Moisés, mira, creemos que lo mejor es que vayas tú y hables con Dios y luego regreses y nos dices, ¿verdad? Así, y nos dices tú qué dijo el Señor. ¿Sí?
Y no estamos así el día de hoy. Pastor, usted vaya a la iglesia, usted conságrese, usted vaya todos los domingos a la iglesia. Yo llego de vez en cuando a recibir. Y luego, no. Hermanos, Dios nos dice dos cosas. En primer lugar, tenemos que estar en el lugar correcto. Y en segundo lugar, tenemos que estar sirviendo y sujetos. Y cuando nosotros hacemos esas dos cosas, hermanos, entonces estamos listos para la tercera cosa. Y eso es escuchar a Dios. Entonces, ¿qué era? Estar en el lugar correcto, el lugar del encuentro, el lugar de nuestra cobertura. La gente de hoy no se siembra en ningún lado y se van porque no se quieren sujetar. Mire, hermano, si yo le diera la historia, no solo de esta iglesia, la historia del 99.9% de las iglesias aquí en Odessa, la gente se va porque no quieren sujetarse. Y con la falta de sujeción echan a perder la primera, no están ya en el lugar correcto. Entonces ya Dios no les puede hablar. Mira, hermanos, he hablado con pastores y me han dicho, la gente ni quiere servir, ni quiere sujetarse. Me dijo el pastor, ya no sé qué hacer. Tengo una iglesia gigantesca y solo 10 voluntarios. ¿Cómo le voy a hacer? Si usted piensa que nosotros tenemos problemas aquí, ¿sí? Nosotros tenemos 10 que quieren servir y es todo lo que tenemos, ¿verdad? Gloria a Dios, qué buen problema. Ellos tienen aproximadamente casi 1000 miembros y solo 10. Y digamos que fueran superestrellas para servir. No, son de esos que usted no sabe cuándo contar con ellos. Y oía la queja de ese pastor y yo dije, wow, qué lamentable. El problema, hermanos, es claro. En primer lugar, la gente no está donde tiene que estar. En segundo lugar, la gente no quiere sujetarse ni servir donde quieren hacer. Ahora, yo estoy creyendo que yo le vine a predicar a una congregación que quiere oír a Dios. Porque si es lo contrario, este mensaje lo único que va a hacer es molestarle a usted. ¿Sí? Usted se va a enojar conmigo, va a salir bien oprimido. ¿Sí? Bien molesto ese pastor. No, Aarón, ese Aarón. ¿Sí? ¿Sí? Sí, ya me dio el permiso, así que Aarón. Sí, cállese con Aarón. Va a salir bien enojado. Pero yo me vine a parar a este púlpito hoy y le obedecí al Señor lo que Él me dijo en esta mañana. Y lo estoy haciendo en obediencia porque yo estoy creyendo que aquí hay una congregación que quiere oír de Dios. ¿Me equivoqué? ¿No? Vine a predicarle a una congregación que quiere escuchar a Dios.